Buenas chicos y chicas, espero que anden bien. Bueno, vamos a avanzar en esta tercer clase de perspectivas pedagógicas. Recién les pido de vuelta disculpas por eh, lo mucho que fui demorando en ir subiendo clases. Tuvo que ver con situaciones personales y además la coyuntura educativa incierta. Bien, sin mucho preámbulo, vamos directo al punto. Esta vez yo voy a elegir una perspectiva pedagógica que es no ser el explicador del libro, de estas 7 páginas que leí para leer del primer capítulo de Frankenstein Educador. ¿Sí? Las ayudas que voy a dar como docente tienen que ver con unas consignas que les apuntan a pensar en algunas reflexiones que tira el autor. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una perspectiva pedagógica en esta consigna, en otras consignas partimos de otras perspectivas pedagógicas, en las cuales se supone que todos tenemos igualdad de inteligencias y que no se necesita de un docente que explique lo que ya dice Merier. No necesitas de alguien que interprete el texto para interpretarlo por vos. Yo creo que a veces quizás sí es necesario, pero esta vez lo vamos a hacer de este modo y realmente ya a partir de lo que veía en los otros trabajos, eh, puedo comprobar y corroborar esta premisa que tengo de entrada, que es que ustedes son intérpretes de esta realidad y que pueden ser intérpretes perfectamente de este capítulo, que algunas cosas quizás no se van a entender y que eso no tiene que ser una traba a continuar con las cosas que va a decir este libro. Que para mí es apasionante y les hago un spoiler para quienes no saben, es como adelantarte el final de una película, pero no les voy a adelantar el final del libro, sino que quiero motivarlos de algún modo a decir, este libro nos está hablando a nosotros, nos está hablando a nosotros y a nosotras. ¿Por qué? Porque nos va a decir en uno de los fragmentos, la educación en cierto modo nos ayuda a amansar la terrible necesidad y tremenda dificultad de vivir con otros y con otras. Además, nos va a decir, nos va a ayudar a asignar palabras, sonidos o imágenes a aquello que nos atormenta, tan solo para saber que no se está solo. Y se acordarán de la primer clase en la cual dice la consigna de este lado quienes alguna vez se sintieron solos y solas y de repente todo el curso se dio cuenta que en algún momento se sintieron solos y solas. Entonces digo, este capítulo les va a hablar a ustedes, ¿sí? Nos va a decir un montón de cosas. Hago solo 2 aclaraciones, que no estoy explicando el texto, sino 2 concepciones que tiene Merier para que queden claras. Merier cuando nos habla de educación no nos habla solamente de la educación escolar, sino que se van a dar cuenta que en este primer capítulo sobre todo habla de la educación de la sociedad en general y en particular de la crianza de un tutor, una madre, un padre, ¿sí? Etcétera, etcétera. No nos está hablando solo de la escuela cuando nos habla de educación. Y cuando habla de educación principalmente está pensando en la educación de un adulto hacia un niño. La educación no es solamente de un adulto hacia un niño, pero en este capítulo Merier nos invita a pensar en esa educación. La educación de un adulto hacia un niño y hacia un adolescente también. Bien, hechas esas aclaraciones y dados esos spoilers que quizás los motivaron, quizás no, bueno, yo hago lo que puedo. Paso a explicar las consignas eh, que les di. Obviamente, como dije, como van a leer, si tienen alguna duda sobre el texto, que dicen no entiendo esto y quiero preguntar al profe a ver si me ayuda a entenderlo, por supuesto que lo hacen comentando la clase, yo mando un audio explicando eso. También puedo hacer de maestro explicador y me parece que no está mal, digamos, porque esto escribe con muchas palabras que algunas van a conocer y otras no, y es lógico que haya partes del texto que digan, tengo muchas ganas, me da curiosidad entender esto y no lo estoy entendiendo. Pero realmente, lean esto. Hagan, queda a voluntad de cada uno, ¿no? También como esto que hablábamos en Educación Estado de la calidad educativa. Bueno, yo les propongo leer un texto que quizás no es simple, unas consignas que quizás no son tan simples, que la mayoría no son copiar y pegar, sino que son de reflexión. Eso para mí, con eso, entre otras cosas, también tiene que ver la calidad educativa, pero queda también a decisión de ustedes si realmente van a leer entero el texto, si lo van a volver a leer todas las veces que sea necesario para entenderlo y que esto sea un proceso de aprendizaje, o si se van a sacar la consigna de encima.
por supuesto que entiendo que ustedes pueden tener 10.000 dificultades en la vida y puede no interesarles esto, digo, pero también la manera en la cual uno se toma la tarea, acá aparecen ustedes, la educación se trata no solo de lo que propone el educador, sino de, bueno, qué actitud toman ustedes como estudiantes ante este desafío que no es simple. Y es un desafío, si yo le doy algo que no es desafiante, se van a aburrir. Así que tómanos el desafío de entender cosas tan esenciales como esta dificultad y enorme necesidad de vivir con otros y otras. Eso le suena, ¿no? Bueno, el libro nos habla de muchas cosas. Voy a ir a la consigna, creo que era el número 3, que yo les pedía. Voy a leer la consigna mientras grabo el video. Dice, ¿de qué soy hijo o hija? ¿De qué genealogía familiar, historia religiosa, social y cultural soy heredero? ¿Sí? Esta es una frase que está citada del texto de Meriel. A ver, el capítulo empieza diciendo, nacimos en un mundo que ya existía antes de nosotros, con sus costumbres, con su cultura, con sus lenguajes, con sus formas de ser, de hacer, de sentir, con sus modas, con un montón de cosas. ¿Sí? Eh, y después dice que una de las finalidades de la educación tiene que ver con entender de quién soy hijo. Dice, cuando uno se pregunta, ¿realmente ser hijo de mis padres? En realidad también se está preguntando por otros orígenes. Entonces, esto significa, ¿de qué genealogía familiar soy heredero? O sea, ustedes cuenten, si no quieren contar de verdad lo que les pasó a ustedes, pueden inventar una situación, a mí me da lo mismo, aclaro, por las dudas, esta vez no voy a decir Juan dijo tal cosa, Pepita dijo tal otra, no. Obviamente es algo íntimo que no voy a decir quién dijo cada cosa, no lo voy a publicar después en un video, quédense tranquilos. La idea entonces es que hagan el ejercicio de pensar qué cuestiones que están arraigadas en la historia de mi familia de algún modo tienen o tuvieron influencia en mí. Doy un ejemplo mío. Mi familia siempre son muy exigentes. Era como, si no te sacaba más que un 8, no, mal, todo mal, ¿por qué no te sacaste un 10? Entonces a mí me quedó el mandato de ser autoexigente. Yo heredé ese mandato familiar. Y después puede ser histórico, social, cultural, religioso. La religión de mi familia trabaja mucho con la culpa, yo soy muy culpógeno, históricamente, económicamente. Sí, sí, bueno, yo tengo dificultades para pagar el alquiler, digo, por ejemplo, y tiene que ver con mi origen de clase. Culturalmente a mí me gusta mucho el rock y eso tiene que ver con que el rock es una de las músicas que más he escuchado en mi época. Vuelen cada uno de un ejemplo familiar y dos ejemplos de su herencia histórica, social, económica, cultural o religiosa, que en algún modo tuvieron influencia en su vida. Eso puede ser hasta experiencias que le pasaron en la escuela, digamos, eso también es cultural. Cosas que me pasaron en la escuela, eh, alguna experiencia, no sé, de mis gustos, de lo que siento, ¿sí? Cada uno piensa sus ejemplos para poner en práctica este concepto que dice Melier, de nacimos en un mundo que ya existía antes que nosotros y en cierta manera nos influencia. Bien, eso es la consigna 3, espero haber sido claro. La consigna número 1, a ver, el título empieza, la educación necesaria, el título del capítulo. Que las abejas son republicanas, que es complejo, no nos vamos a meter en eso. Entonces yo le pido que me justifiquen por qué la educación es necesaria, pero diciéndome por qué según Meriel la educación es necesaria, no que ustedes me den su opinión. Acá es un trabajo de volver a leer el texto e identificar los argumentos de Meriel en los cuales dice, y la educación es necesaria para un niño porque esto y lo otro. Y vale, como digo en la consigna, copiar y pegar en este caso. O también lo pueden poner con sus palabras, siempre y cuando digan lo que está diciendo Meriel. ¿Sí? Porque acá les estoy pidiendo que identifiquen sus argumentos. En el video anterior yo valoricé un montón la palabra ustedes. Y yo dije, ustedes pueden escuchar a Fernanda, pueden escuchar
a no sé quién, no me acuerdo cuántos nombres dije de ustedes que decían cosas que ya decían los autores. Y acá un poco voy a volver un poco para atrás y digo, es súper valioso partir de la palabra de ustedes, pero también hay que pensar que hay gente que quizás se dedicó toda su vida a pensar sobre un tema y quizás tiene muchísimas palabras para pensar cuestiones que nosotros todavía no las teníamos y nos ayudan hasta a fortalecer opiniones que ya teníamos o pensar cosas nuevas que todavía no pensábamos. Igual que les pasó con sus compañeros que dicen una opinión y se quedaron pensando, che, qué interesante esto que dice y qué piola que valoriza nuestra palabra, también puede ser interesante lo que solemos hacer en la escuela, que es leer a gente que quizás es experta en el tema, que estudió mucho sobre esto, que Mériès fue un docente muchos años en las escuelas pobres de Francia y es un apasionado de la educación y no escribe para los intelectuales. Me parece que también escribe un poco para todos y todas. Vamos a la pregunta number 2. Es una lista de 5 ejemplos que se te ocurran de cosas que un niño no podría aprender si no hubiera otro ser humano que le enseñe. Las nombras. No hace falta que desarrolles. No vale leer y escribir exenta, leer y escribir, piensen en otras cosas. Imagínense, estoy un ser humano solo en el mundo, sin una sociedad humana, nadie que le enseñe nada. ¿Qué cosas, por ejemplo, no podría aprender sin otra persona que le enseñe? Después tienen para elegir entre dos consignas, la 4 o la 5. Para la consigna 4 les aconsejo que vayan de vuelta a la página 23 y lean más arriba. O sea, para que ustedes den la opinión de no puede construirse a sí mismo mentalmente el niño o la niña. Fuera de las demandas del entorno, es el entorno el que lo construye en su mayor parte. ¿Qué opinas de esto que dice Mériès? Les recomiendo que hayas leído lo que dijo antes Mériès para poder llegar a eso. Pueden elegir esa consigna o pueden elegir la otra, que es relacionar algún fragmento del cuento. Dicen, mirá, este fragmento final del cuento que dice, por ejemplo, no sé, eh, sí, el fragmento final del cuento les va, no lo voy a decir porque van a ser todos lo mismo. Piensen, algún fragmento del cuento, no, de las 7 páginas de esta de Mériès que les haya hecho pensar, que les haya recordado alguna de las interpretaciones del cuento de los monos que hicieron sus compañeros y compañeras. Piensen que Mériès escribió esto no sé en qué año, pero no fue, mira, primera edición 1998. En 1998 el feminismo no tenía el nivel de masividad que tiene hoy en día, entonces tratemos de comprender que Mériès en ese momento habla todo el tiempo de hombres y nos va a desesperar que diga hombres todo el tiempo, niño, y es como, no es hombres, es hombres y mujeres, bueno, pero Mériès en ese momento hablaba así, ahora ya habla con lenguaje inclusivo quienes lo traducen en realidad, porque el chabón escribe en francés, no sé si habrá masculino y femenino. Quizás alguno de ustedes sepa, yo no tengo la más mínima idea. Bueno, ahora sí, dije todo. Cualquier duda me consultan y pronto voy a abrir un buzón de sugerencias para estas materias que lo voy a recibir, las críticas que tenga que ser recibidas para construir colectivamente esta materia de la mejor manera posible, no más piola. Así que, bueno, eso fue todo, chicos y chicas. Les mando un abrazo. Espero que anden bien. Y gracias por las devoluciones que me hicieron del otro trabajo. Es gratificante recibir esos lindos comentarios de su parte. Que anden bien.